Hola, ¿qué tal, Chava y Pamela? ¿Cómo están? Hola, Buen día. buen día, Ulises. Hola Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Pues mira, antes que nada, les agradezco su tiempo. Sabemos que en estos momentos, aunque estemos desde casa, el tiempo también es apremiante, ¿no? Representa nuevos retos para todas las empresas y para nosotros no es la excepción. Gracias por atender al llamado. Y bien, para poner un poco en sintonía, este webinar es para, el objetivo principal es poder proveer información a las empresas, sobre todo en México, de cuál es la situación actual de los retos que están viviendo las empresas, pero no solamente identificarlos, sino platicar un poco sobre cuáles son esas opciones que tienen las empresas que están pasando por esta crisis, que pudiéramos decir que la crisis intensa es temporal, pero las consecuencias y lo que va a causar pues puede ser de largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo más que nada, y les agradezco pues su tiempo. Nos acompaña Chava Carrejo, quien es el CEO de Blue Wolf Group. Es una empresa que nace alrededor de 12 años con la intención de ayudar a empresas mexicanas en el tema de talento y estrategia, que sobre el tiempo ha venido evolucionando. Y también está con nosotros Pamela Guizar, que es consultora de más de 10 años de experiencia en el campo de estrategia y de talento. También es de las, pues pudiéramos decir, de las decanas de Blue Wolf Group, ¿no? Entonces, gracias, Pam. No, Bien, al contrario, gracias Ulises por la convocatoria. bien, pues miren, para poner un poquito en sintonía, pues estamos al día de hoy, que es 3 de abril, estamos en plena contingencia sanitaria aquí en México, como en muchos otros países, donde parte de las medidas precautorias es que prácticamente no acudamos a eventos públicos, no acudamos a las oficinas, si no es de actividad básica, ¿no? De necesidad básica. Entonces, pues nosotros desde hace un par de semanas ya tomamos estas precauciones y como muchas otras empresas, ¿no? Están viviendo este episodio en el que, pues, por un lado se está alentando el consumo de bienes no necesarios. Esto está repercutiendo de manera muy fuerte, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas. Las grandes también se están viendo afectadas, pero también impactando a las pymes sobre todo, ¿no? Entonces, si quieres, coméntanos un poco, Chavas, ¿cuál es el escenario que tú ves que se está viviendo en este momento para las empresas y qué problemáticas son las que están ahorita enfrentando? Bien, bueno, pues como bien tú lo comentaste, Ulises, estamos en una situación completamente que perfectamente la podríamos encuadrar dentro del concepto de una crisis, ¿no? En este caso, esta crisis nos viene desde una perspectiva sanitaria con la aparición de este COVID-19 y que rápidamente se convirtió en una pandemia y que prácticamente hoy como se dice, no hay mercado refugio comparado con otras crisis de otra índole, porque prácticamente no hay economía dentro del mundo que no vaya a ser impactada por esta situación. Y hoy en particular en México, bueno, pues estamos justo viviendo esta circunstancia y está enfrentando a las empresas a retos particularmente difíciles, ¿no? Prácticamente las empresas han visto limitadas sus actividades de manera seria. Podríamos decir que la economía en términos prácticos se está paralizando, salvo contadas excepciones, como las autoridades han denominado las empresas que de alguna forma sus industrias pueden encuadrar dentro de lo que se conoce como actividades esenciales. Bueno, pues son las que ahorita
siguen operando, pero el resto de las empresas prácticamente estamos parados, ¿no? Y esto, pues bueno, lleva implícito un reto obvio, que es problemas serios en cuanto al flujo. Las empresas están dejando de obtener ingresos y en particular en México, bueno, la circunstancia y las decisiones que ha tomado el gobierno federal de alguna forma no están contribuyendo a que las empresas puedan llevar a cabo o puedan subsistir de mejor manera esta situación. Eh, por un lado se corta el flujo de ingresos, pero por otro lado se le está exigiendo a las empresas hacer frente a sus obligaciones fiscales de manera como si no estuviera pasando nada. Y está habiendo escasos apoyos por parte principalmente del gobierno federal. Los gobiernos locales en distintos lugares, en Chihuahua y en otros lugares del país, han hecho esfuerzos. Sin embargo, su ámbito de acción pues es mucho más limitado que el gobierno federal. Esto, bueno, pues evidentemente nos pone a las empresas en circunstancias complicadas y en donde va a ser muy importante el horizonte de tiempo en el cual podamos superar esta situación. Evidentemente, mientras más largo sea este horizonte de tiempo, eh, mayor probabilidad de que las empresas no logremos subsistir. Okay. Muchas gracias, Chava. Pam, en tu caso, ¿qué es lo que detectas han sido algunas de las problemáticas que han externado de las empresas que se han acercado a la empresa, a Blue Wolf? Como qué tipo de inquietudes, vaya, además de las que ya comenta Chava en el tema fiscal, en el tema laboral, en el tema de paro de actividades. ¿Hay algunas otras problemáticas que tú estés viendo que las empresas están enfrentando el día de hoy? Mira, sí, cuando hemos estado realizando algunos ejercicios con nuestros clientes para ayudarlos a analizar y pues, tratar de responder a esta situación en particular, salen varios temas. El que ha salido muy enfatizado definitivamente tiene que ver con la reducción del flujo de ingresos. Sin embargo, cuando profundizas en el análisis de este flujo de ingresos, tiene que ver con el aumento de los costos de sus insumos, con temas de logística que se van a retrasar, que te causan ineficiencias en tiempo y por lo tanto o sea, otra vez volvemos al tema del aumento de los costos. El encontrar la manera de cómo compensar a su equipo de trabajo que está o no está activo dependiendo de la tipo de empresa, si está considerada una actividad esencial o no. Entonces, aunque de principio el título es flujo de ingresos, pues realmente entras a detalle y ves temas de distinta naturaleza, de recursos humanos, de la falta de coordinación entre los equipos que te genera eficiencias. Temas de cadena de suministro, definitivamente. Caída de las ventas. O sea, toda, toda la cadena de valor de los clientes se ve afectada de una o de otra manera. Entonces, pues, el reto es que esto pues tiene consecuencias sistémicas, por así decirlo. O sea, no es ni siquiera un solo eslabón de su entorno, ni un solo eslabón interno el que se ve afectado toda la cadena de valor interna, todo el sistema de valor al que pertenecen las empresas con las que participamos. Entonces los retos pues son muy globales y todos están relacionados. Entonces, pues lamentablemente se vive como un efecto dominó negativo en este caso. Okay. Me gusta lo que comentas enmarcándolo en el tema de la cadena de valor, porque es una forma más fácil de visualizar los impactos que está teniendo esto, ¿no? Cuando lo separas, como comentas, de forma sistémica, te separas en todos los elementos de lo que es la cadena de valor, pues podemos ver dónde está impactando y en base a eso un empresario pudiera priorizar
a qué le da más valor en base a qué le está impactando más en su flujo de efectivo, ¿verdad? Esto que comentas sobre el impacto del flujo de efectivo es algo que a las empresas de forma inmediata les empezó a golpear, ¿no? Esto, este fenómeno que si bien no es nuevo en el tema de la humanidad porque lo hemos venido viviendo, este fenómeno sí no tiene precedentes en cuanto al impacto global, ¿no? O sea, hemos tenido crisis financieras, pero que no impactan, o sea, impactan, pero no, de forma generalizada, vaya. Este suceso vino a impactar a todo tipo de empresas, todo tipo de empresas, ¿no? ¿Cómo puede una empresa visualizar y meterlo dentro de su estrategia, su planeación estratégica, el contemplar este tipo de fenómenos y poderlos no predecir porque es complicado, pero sí contemplarlos y decir, oye, este tipo de sucesos externos pueden suceder. ¿Cómo me preparo hacia eso? ¿Hay alguna forma, Chava, en cuanto a eso? ¿Cómo ves tú eso? Bien, mira, muy interesante la pregunta que planteas, Ulises. Yéndonos al concepto básico de lo que es el planteamiento estratégico que una empresa aspira a desarrollar, pues inevitablemente está el elemento futuro, ¿no? Cuando hablamos de estrategia, lo que estamos hablando es cómo la empresa organiza sus recursos para obtener mayores beneficios en función de un escenario futuro. Eh, Normalmente planteamos escenarios deseables. Eso es lo típico que se hace en una planeación estratégica. Yo aquí, relacionado con tu pregunta, lo vería desde dos vertientes. Número uno, esto nos enfatiza la necesidad de que en nuestros ejercicios de estrategia tengamos la suficiente sensibilidad para plantear distintos escenarios. Sí, no solamente planteemos un solo escenario y pensemos que ese escenario es el que se va a cumplir. Yo creo que esta circunstancia que hoy se nos está presentando nos obliga a repensar, a replantear la forma en cómo estamos formulando la estrategia en las compañías, y esto nos lleva a que necesariamente tendremos que plantear distintos escenarios. Número uno. Y la segunda vertiente que me viene a la mente con tu pregunta es la importancia que las empresas implementen de manera formal y de manera sistémica el control de riesgos lo que se conoce como la administración de riesgos. Evidentemente hay riesgos que son relativamente fáciles de identificar y de implementar controles para mitigar los efectos de estos riesgos. Los riesgos pueden venir principalmente de tres fuentes. Riesgos asociados con las personas, riesgos asociados con la propia operación del negocio y riesgos que el entorno presente. Eh, Evidentemente, hoy nos estamos enfrentando a una situación que proviene del entorno. Y estas son las más difíciles, número uno, de prever, y por lo tanto es complicado también mitigar sus efectos y tener planteamientos de manera anticipada, ¿no? Para poder hacer frente a este tipo de riesgos. Sin embargo, sí lleva a llamar la atención a las organizaciones a que de manera formal implementen procesos de administración de riesgos y en la medida de lo posible estén preparadas para contingencias como la que estamos viviendo en este momento. Muy bien. En esa misma parte, Pam, hablabas tú ahorita de los eslabones y Chava estaba hablando sobre los escenarios, de cómo introducir el tema de los escenarios a la planeación estratégica. Cuando uno realiza la planeación estratégica, genera esos escenarios, pero cuando los estás midiendo, tú les das una probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Estoy seguro que en todas las planeaciones, o en la mayoría de las planeaciones de las empresas, pudieron haber
puesto en la evaluación un escenario de este tipo, es decir, un fenómeno que impacte en la economía global, pero seguramente le dieron a lo mejor un porcentaje bajo. Ahora está sucediendo, ¿cómo puedes tú responder ante un escenario que ya se está dando en este momento, ¿verdad? Y que tiene un impacto de esta magnitud? ¿Cómo lo consideras en la planeación estratégica? Además de lo que comenta Shaban en la parte de análisis de riesgos. ¿Hay, un- hay algo que se llama plan de contingencia? ¿Cómo se le llamaría a esa respuesta? Mira, yo creo que, digo, coincido totalmente contigo. Si esto lo hubiéramos hecho a lo mejor hace un año, analizando el riesgo y la probabilidad de ocurrencia de una crisis de esta naturaleza que te va a afectar más allá de tu industria, sino de manera mundial, yo creo que hubiera sido de los últimos priorizados, de los que no le asignas una alta probabilidad de ocurrencia, como te decías al principio. No hay un precedente de este tipo y de esta magnitud. Contestando a tu pregunta, yo creo que cuando estás haciendo una planeación estratégica, independientemente si lo hubieras hecho hace 2 meses o, bueno, hace más de 30 días o la estuviéramos haciendo ahorita, yo creo que cuando haces la planeación estratégica, siempre estás pensando en el futuro, pero de una manera muy aspiracional. O sea, ese valor agregado que tú deseas crear o eso en lo que tú deseas convertir a la organización para generar valor a todos sus grupos de interés. Pero creo que dada la dinámica actual, aunque tú seas una empresa pequeña con presencia geográfica limitada, ya ahorita como están las cosas, ya estás muy sujeta a ser afectada por cosas que pasan del otro lado del mundo, porque a lo mejor allá se fabrican insumos que tú compras en México, pero que son fabricados en otra parte del mundo. Ya no estás acotado a tu presencia geográfica como empresa, independientemente de tu tamaño. Esta ya es una realidad para la mayoría de las empresas. Entonces, eso te obliga a plantear una estrategia aspiracional totalmente, pero también una estrategia como si fuera la antítesis de tu planeación estratégica aspiracional. O sea, bueno, ¿qué pasaría si todas las condiciones que yo estoy planteando en mi estrategia fueran totalmente contrarias? Pasamos a una planeación estratégica bajo un escenario totalmente adverso o pesimista o el más lejano, como si fueran los dos extremos. Obviamente tú te quieres acercar a la aspiracional, pero al momento de estar viendo ahorita ya el peor escenario, el más pesimista, te obliga a pensar en situaciones pues que tú crees que no van a pasar, pero entonces te da la capacidad de respuesta o de blindar o de tratar de reaccionar lo mejor posible, porque ahorita yo creo que la situación ya está como para plantearlo así, o sea, considerar ya una estrategia de distintos tiempos, a 2 semanas, a un mes, a 3 meses, a 6 meses. O sea, yo creo que este va a ser un año muy determinante para muchas empresas y tendrán que tomar acciones muy distintas en cada uno de estos tiempos que te comento. Oye, Pam, entonces, eso significa que este suceso está prácticamente reseteando la estrategia de muchos negocios. O sea, estamos llegando a ese nivel de que tenemos que repensar la estrategia que en su momento definimos hace algunos meses o pensando que las empresas inician sus planeaciones estratégicas en octubre, noviembre. ¿Esto está reseteando la estrategia? ¿Cómo ves tú eso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que hay dos formas de verlo. Uno está el tema, ahorita, digo, tenemos una crisis y cuando hay una crisis, tus prioridades cambian. O sea, definitivamente lo que hace 30 días te parece una prioridad uno, ahorita lo tienes que dejar de lado porque tienes
unas prioridades muy diferentes a las que tenías hace 30 días, a lo mejor. Está el tiempo presente, pero también cómo se van a administrar las consecuencias, independientemente de que se resuelva la crisis, de que respondas, de que te blindes, de que lo resuelvas. También hay una dimensión paralela porque vas a tener que prepararte para administrar las consecuencias que vienen, consecuencias positivas o negativas. Y esta crisis que te llevó a replantear tus prioridades y que probablemente te va a llevar a replantear la forma en la que haces las cosas y encontrar nuevas, pues probablemente las nuevas formas que encontraste de hacer las cosas te pueden llevar por un camino distinto en el mediano plazo y pues convertir esto que te está pasando en una oportunidad y en una manera diferente de hacer las cosas, es en un nuevo modelo, en crear nuevas opciones y en valerte de recursos distintos. Entonces, yo creo que tienes que empezar a verlo así, como en esas dos dimensiones. Sí, definitivamente. Chava, recientemente hicimos dentro de la firma un ejercicio creativo donde estuvimos vaciando ideas sobre cuál sería esas posibilidades para las empresas, ¿no? Evaluando desde las problemáticas que se han estado presentando en las empresas, problemáticas que ustedes ya comentaron, pero generamos una serie de ideas que las pudimos agrupar en 5 elementos, ¿no? Lo que era el tema de digitalización de procesos, el tema de formación y entrenamiento, el tema de liderazgo, la parte de innovación, ¿sí? Y la otra parte era, si bien me acuerdo, el de, el de comunicación, ¿no? Porque las empresas están ahorita teniendo todo un tema ahí de cómo nos vamos a comunicar si estamos trabajando desde casa, ¿no? Estos 5 elementos son los que llegamos a definir son claves para que las empresas, al trabajar en estos 5 elementos, pudieran hacer estrategias, primero de sobrevivencia y después de reactivación posterior a esto. ¿Cómo viste tú ese ejercicio? ¿Cómo ves tú ese modelo, ¿no? ¿Aplica para las empresas mexicanas? Yo creo que sí, mira, definitivamente, y retomando un poco los últimos comentarios que hacía Pamela y tú mismo, la reflexión que hacías, esto nos está llevando a replantear la estrategia en todos los negocios. En todos los negocios nos debe de llevar a replantear la estrategia. Y en este momento es importante identificar este grupo de acciones que nos pueden llevar, como bien decías, primero a sobrevivir. En segundo lugar, pues esto hay luz al final del túnel. Al final de cuentas, esto va a terminar en algún momento. Y tenemos que ver cómo vamos también a prepararnos para subirnos lo más rápido posible a la recuperación. Este conjunto de actividades que tú comentabas, bueno, pues son algunas de las ideas que generamos en este ejercicio interno dentro de la firma y que veíamos que son clave para ayudar a las empresas o que las empresas lo tuvieran como foco para poder sobrellevar esta situación. Hay algunas secciones específicas que creo que vale la pena, relacionadas con estos 5 grandes temas, que creo que vale la pena reforzar. Yo creo que una de las acciones bien importantes que las empresas deben de poner énfasis es en pensar, primero que nada, en su gente. Las organizaciones, independientemente de su giro, de industria, del tamaño de la empresa, al final de cuentas están conformadas por personas y son las personas las que son las creadoras de valor dentro de las organizaciones. Entonces, creemos que es bien importante que las empresas estén pensando en su gente, en su propia gente, en su salud,
no solamente física, sino también psicológica, en su familia, en sus preocupaciones, en los problemas en los cuales se está enfrentando. Es muy importante que no se pierda ningún canal de comunicación, o que se establezcan canales de comunicación o se refuercen los canales de comunicación con la propia gente, ¿no? Esto es muy, muy importante. Y siguiendo en la línea de lo que comentabas, también nos lleva a cuestionarnos qué tan preparados estábamos en términos de la transformación digital, las empresas en general. Si ya lo estábamos, qué bueno. Si no lo estábamos, ¿qué podemos hacer de manera apresurada en esta circunstancia para poder acortar la brecha entre el estado de esta transformación digital a la cual desde muchos o varios años se nos había estado viendo la necesidad de transformarnos digitalmente? Habrá algunas empresas que habrán hecho algunos esfuerzos, bien, algunas a lo mejor no lo hicieron lo suficiente, pero independientemente en qué grupo de empresas estamos, pues bueno, esta circunstancia nos está obligando a acelerar esta transformación digital. Lo que no logremos hacer durante esta crisis, en este sentido de la transformación digital, pues en cuanto terminemos esta crisis y logremos salir adelante, pues tendremos que poner un plan de acción específico, agresivo, para pasar a nuevos estadios en la transformación digital. El tema de la innovación, pues es básico, ¿no? Esta crisis nos está llevando a replantear los modelos de negocio, nos está llevando a cuestionar la forma en cómo hacemos las cosas. No solamente a cómo hacemos las cosas, sino también a cuestionar la forma en cómo entregamos valor y a cuestionar propiamente el valor que estamos entregando a las organizaciones. Y esto, pues, inevitablemente nos llevará a pensar en nuevas soluciones y en nuevas formas de entregar esas soluciones. Y finalmente también en algunos de los temas que tú comentabas, pues yo creo que el liderazgo va a ser básico a lo largo de este proceso, tanto de crisis como en el momento de la recuperación. Yo creo que tenemos que cuestionarnos qué capacidades como líderes son las que tenemos que adquirir en este momento, qué cosas tenemos que desaprender y qué cosas nuevas tenemos que aprender y empezar a ejercer dentro de nuestros propios estilos de liderazgo. Muy bien, muy bien. Y ahí fíjate, con tu comentario, Chava, digo, llego a la conclusión, los recursos que más se están viendo afectados o comprometidos o sin poderse mover o generar valor de alguna manera son los recursos tangibles. Si te fijas, mencionaste temas clave o tres: el tema de la gente, la tecnología, la innovación. O sea, yo veo que ahorita, por cómo están las cosas, los activos intangibles se están volviendo los habilitadores o los sobrevivientes o los que van a empezar a jalar a las empresas a reactivar este tema de la cuestión económica. Entonces, yo creo que también un tema importante es, a partir de que todo esto empiece a retomar su propio curso, sí creo que es importante que las empresas replanteen la prioridad que le estaban dando a estos activos intangibles, que ahorita se van a volver habilitadores para muchas empresas. Ese es el comentario que me surgió con tu opinión. Okay. Ya comentabas, Chava, que sí hay luz al final del túnel, ¿no? Y este túnel lo vemos en el corto, mediano, largo plazo. ¿Cuáles serían esos comentarios, no? Mira, pues yo creo, como lo comenté ahorita en una de tus preguntas relacionadas con el planteamiento estratégico, yo creo que tenemos ahorita la obligación de pensar en varios escenarios. El escenario optimista
es de que a mediados de este mes llegaremos al pico de contagios, y pues bueno, empezará a partir de ahí, paulatinamente empezarán a regularizarse las actividades. Sin embargo, bueno, también hemos escuchado escenarios no tan optimistas, si la palabra optimista puede ser aplicable en este caso, donde esto se va a, a mayo, incluso junio, y bueno, pues esto sí estaríamos en situaciones todavía más complejas. Como lo comenté en mi primera intervención, mientras más largo sea el horizonte de tiempo, más riesgo corremos las empresas de salir avantes ante este reto, ¿no? Sin embargo, tenemos que prepararnos ante al menos 2 o quizá 3 posibles escenarios, y qué acciones podemos hacer en este momento para ser extraordinariamente eficientes en un modo de supervivencia que nos alcance el aliento para llegar hasta el escenario más pesimista que podamos formular. Sabemos ya, en este momento ya es predecible que esta crisis va a ser superior a la del 2008. Ya hay estimaciones de analistas económicos que en particular para México sus pronósticos ya rondan alrededor de un crecimiento negativo cerca del 10% del PIB, lo cual es un golpe terrible para la economía, tomando en cuenta que ya veníamos de bajada desde el 2019. No fue un buen año, fue un año en donde decrecimos también económicamente. Y estar hablando de este porcentaje de crecimiento en nuestra economía, pues va a ser un reto sin precedentes, sin precedentes. Entonces, eso yo creo que ya podemos predecirlo. Lo que no podemos predecir es cómo se va a comportar la recuperación. Algunos hablan de un comportamiento en V, en donde hay una bajada radical en el desempeño económico, llegamos a un piso y va a haber una subida igualmente dramática. Sin embargo, bueno, pues no estamos seguros realmente de cómo va a ser el comportamiento del crecimiento. Yo creo que aquí tenemos que ser las empresas muy estratégicas, visualizar estos escenarios, identificar qué sectores dentro de nuestros segmentos de mercado, qué sectores podrán estar en vías de recuperación rápida y pues tratar de ofrecer soluciones. Yo creo que el mundo de los negocios va a estar ávido de soluciones. Independientemente de la industria o del giro de nuestro negocio, pues, al final de cuentas ofrecemos soluciones traducidas en un producto o en un servicio, pero son soluciones al final de cuentas. Y yo creo que el mundo de los negocios va a estar ávido de soluciones. Replanteemos en estos escenarios de recuperación qué tan viables son nuestras soluciones y qué tanto van a contribuir a esta recuperación en los segmentos de mercado donde estamos participando. Muy bien, excelente. ¿Algún último comentario, Pam? Pues mi comentario va mucho a... Es difícil solo para los empresarios o los emprendedores o los que tienen una responsabilidad importante en la generación de riqueza, hablando de riqueza para sus clientes, hablando de riqueza para sus colaboradores, para la propia empresa. Es una responsabilidad grande y que está bastante comprometida y están presionados y no están en el mejor momento o en la mejor circunstancia. Pero mi comentario va mucho a tratar de pensar con la cabeza fría, a tratar de adaptarse a este cambio en los escenarios, a convertir en las amenazas en oportunidades
porque va a ser la capacidad de respuesta, va a ser la capacidad de adaptación y va a ser la gente la que te ayude a volver al redil lo más rápido posible. Entonces, pues es bastante pedir, realmente sí es bastante pedir. Son cualidades difíciles, pero creo que van a ser habilidades necesarias. Pensar con la cabeza fría, tener esa visión de negocio, la capacidad de responder, la capacidad de adaptarte al cambio y el ver a la gente el habilitador principal para volver a esta situación de la mejor manera posible. Ese sería mi comentario. Muy bien. Sí, yo creo que el ambiente, la dinámica de los negocios está sufriendo un cambio acelerado, empujado. Si bien ya veníamos con un cambio de las tecnologías, de los biomateriales, de nuevas dinámicas, nuevos modelos de negocio, que venían surtiendo a pasos pues agigantados, este fenómeno está empujando que se dé todavía en la inmediatez, ¿no? Entonces me gustaría posteriormente que habláramos en otro webinar, en otro espacio, sobre lo que serían los negocios posterior al COVID-19. Si bien hablamos de que es un virus que va a llegar a ser parte de la normalidad, de que va a vivir con nosotros, sin embargo vino a cambiar las cosas, vino a cambiar la forma en cómo no solamente los negocios, sino cómo interactuamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, viene a impactar a un nivel de conducta, ¿no? Entonces esto, la forma en cómo estaremos haciendo negocios, que ya veníamos surtiendo cambios, pues se va a acelerar. Me gustaría posteriormente que habláramos de eso en otro espacio, en otro video sobre esa era post-COVID-19, si les parece. Muy bien, claro que sí. Okay. Pues les agradezco de su tiempo y su participación y esperemos que estén viviendo la cuarentena que les sea leve y pues es lo que hay, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias Muy bien. y estamos en contacto. Gracias. Gracias, Ulises. Hasta luego. Gracias, hasta luego.